Capítulo 17, versículo 11, estamos viendo esta última parte de la serie de la gratitud, y en esta mañana vamos a ver una iglesia agradecida. Vamos a leer de manera alternada. Dice la Biblia: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Y no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Todos. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Pueden tomar asiento. Y hace 2 semanas vimos el tema de un corazón agradecido, y el agradecimiento comienza en el corazón. Después, la semana pasada vimos una vida agradecida, y ese agradecimiento debe de pasar de nuestro corazón a vivir una vida realmente agradecida. Y en esta semana vamos a ver lo que es una iglesia agradecida. En Estados Unidos, en el año 2019, se abrieron 3,000 iglesias, pero se cerraron 4,500 iglesias, de acuerdo a un estudio de Lifeway Research, en donde se analizaron 34 iglesias de diferentes denominaciones. Imagínate, hermano, se abrieron 3,000 iglesias, pero se cerraron 4,500 iglesias. Esto en el año 2019, y esto antes de la pandemia. En otro estudio de Gallup encontró que en el año 2000 en los Estados Unidos 70% de los americanos estaban afiliados a una iglesia, pero ahora en el año 2020 solamente 47% de los americanos tienen una iglesia, no a la que ellos asisten constantemente, sino simplemente ellos se sienten afiliados. De tal manera que podemos ver que el creer en Dios va en decadencia. Las personas que se reúnen en una iglesia, de la misma manera, va de más a menos. Y debemos de estar agradecidos, creo yo, por una iglesia a la que podemos asistir. Colosenses capítulo 3, versículo 15. Colosenses capítulo 3, versículo 15. Aquí nos habla de que debemos de ser agradecidos, ya sea que como iglesia, de manera individual. Colosenses me dice: debes de vivir una vida de agradecimiento. Colosenses 3:15. Y la paz de Dios. ¿Sabes que mucha gente no vive en paz? Hay mucha gente que está pasando crisis. Hay muchas personas que están pasando situaciones quizá agonizantes, quizá desesperantes, quizá en donde no tienen una casa para vivir y dormir. Dale gracias a Dios por la paz de Dios. Dice aquí Colosenses 3:15: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, hablando de la iglesia. Y luego dice: y sed agradecidos. Dios quiere que una iglesia sea agradecida. Colosenses 3:17, 2 versículos después, dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Aquí está Pablo hablando a la iglesia de Colosenses y diciendo: todo lo que ustedes hacen, háganlo en el nombre de Jesús,
pero no se olviden de dar gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces debemos nosotros de ser agradecidos. Vean lo que dice Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Vean lo que dice ahí en el versículo 12. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. Aquí está hablando también Pablo a la iglesia y está diciendo: no solamente seas agradecido, no solamente todo lo que hagas, dale gracias a Dios, porque cuando tenemos oportunidad de hacer algo, a veces creo que tomamos por alto o en vano que, no sé, alguien que se sube a una bicicleta debe de darle gracias y decir: Señor, gracias por mis pies, gracias por mis manos, gracias por mi oído que me permite balancearme, gracias por la bicicleta que la pude comprar. Entonces, cuando hacemos algo, reflexiona y di: algo que estoy haciendo, ¿cómo yo le puedo dar gracias a Dios? Pero aquí en Colosenses capítulo 1, en el versículo 12, está hablando acerca de la salvación y está diciendo: dale gracias a Dios Padre que te hizo apto para poder participar de la herencia de los santos de luz. Y dices: ¿qué? ¿Quién me puede descifrar este versículo? ¿Qué es lo que está tratando de decir aquí? Simplemente dice: dale gracias a Dios de que eres salvo. Como cristianos, como iglesia, debemos de darle gracias a Dios porque somos salvos. Versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Sabes que cuando eres salvo, Dios te libra de las fuerzas oscuras, de la maldad y del diablo? Dice acá: nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ve ahí que la redención no está en una iglesia. El perdón de pecados no está en que yo diga te perdono los pecados, sino Jesús es quien me redime y Jesús es quien perdona mis pecados. Dale gracias a Dios. Número 1, una iglesia agradecida asiste. Una iglesia agradecida asiste. Ve lo que dice Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 25. Si somos agradecidos, entonces vamos a asistir, vamos a ir a la iglesia, vamos a participar, vamos a congregarnos. Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Sabes? Un día Jesús viene. Un día Él se va a aparecer en las nubes. Dice la Biblia que Jesús viene, pero mientras tanto debemos de congregarnos. En Lucas capítulo 17, en la historia que vimos de los 10 leprosos, dice la Biblia que cuando Jesús les dijo a ellos: id, mostraos a los sacerdotes, dice la Biblia que mientras iban fueron limpiados. Y entonces uno de ellos reconoció lo importante que era regresar a Jesús y darle las gracias. Pero piensen esto: los otros quizás le dijeron a este uno, quizás le dijeron: ¿sabes? No tenemos tiempo de ir a Jesús para darle las gracias, pero ahí tú les das las gracias por nosotros. Estamos algo ocupados, ya que ahora hemos sido sanados y tenemos una familia, pues tenemos que trabajar. Tenemos que, ya lleva semanas que no hemos entrado a nuestra casa para hacer el quehacer. Y cuán importante es hacer el quehacer de la casa. Tenemos que ganarnos la vida. Llevamos meses estando enfermos con esta lepra y tenemos que comer
Dios entenderá. Amén. Ahora no nos dice la Biblia qué fue realmente lo que ellos dijeron, pero lo que sí vemos es que 9 no le dieron las gracias y uno solo, que era extranjero, era samaritano, él dijo: yo necesito ir a dar las gracias. Y cuántas veces que Dios me ha salvado, se me olvida ser agradecido con Dios. Estos quizá dijeron: de corazón estamos agradecidos, pero Dios lo entiende y Dios lo sabe. Sí, Dios lo entiende y Dios lo sabe, pero Dios también quiere que como iglesia vengamos y con nuestra presencia le demos gracias a Dios por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Antes no veníamos a la iglesia porque estábamos en drogas, ahora no venimos porque vendemos, no, porque trabajamos, ¿verdad? Antes no veníamos a la iglesia por los problemas que teníamos con la pareja, ahora no venimos porque nos fuimos a ver a Luis Miguel con la pareja. Antes no venías porque estabas enfermo, ahora no vienes porque te fuiste a jugar fútbol porque ya no estás enfermo. Antes no venías porque no tenías para comprar el FAB, ahora no vienes porque tienes mucho FAB y quieres limpiar tu casa. Antes no venías porque tenías que ir a vender al tianguis galletas de 5 pesos y no hay nada de malo de vender y hacer una vida. Pero lo que estoy diciendo, ahora no vienes porque ya tienes una tele de 80 pulgadas y te quedaste a ver el fútbol. Antes no venías porque no tenías gallo que te despertara, ahora no vienes porque tienes muchas gallinas en tu rancho y tienes que ir a vender las gallinas o el huevo. Antes no venías por cierta razón y ahora no venimos porque ya estamos mucho mejor. Y estos 9 hombres fueron a mostrarse a los sacerdotes, pudieron haber regresado con Jesús, pero dijeron: tenemos otras cosas como prioridad. Hay algunas cosas que detienen a un cristiano para no ir a la iglesia: el trabajo, deportes y actividades familiares, viajes de placer o de trabajo, familias con hijos de diferentes papás, presión por visitar a los suegros. Hace años, cuando comenzamos la iglesia, teníamos solamente una familia que venía: Lisette y su esposo. Y en ocasiones a mi esposa le tocaba ir a cuidar las cunas porque teníamos a Jafet. Entonces Jafet empezaba a llorar, mi esposa se lo llevaba a las cunas y quedaban 2 ahí nada más. Y yo les predicaba: maridos, amad a vuestras mujeres, esposa. Y se sentía medio raro nada más predicar. Imagínense que yo solamente le predicara aquí al hermano Víctor y a la hermana Karina: hermano, ama a tu esposa, hermana. Medio raro, ¿verdad? Pero ellos comenzaron a venir, Lisette y su esposo. Pero de repente la mamá del esposo escuchó que el esposo venía. Y cada domingo en la mañana la mamá le llamaba a su hijito, ¿verdad? Él medía como 1.90 algo, y le decía: hijito, ven porque me siento mal. Y ahí va, ¿verdad? Su hijo no venía y nada más Lisette. Y bueno, cuando venía la hermana Lisette, yo quería que mi esposa le predicara a Lisette, pero ahí se quedaba mi esposa. Al siguiente domingo igual, hasta que dejaron de venir a la iglesia. Pero en muchas ocasiones dejamos de venir a la iglesia por presión de visitar a los suegros. Dejamos de venir a la iglesia por la opción de ver un servicio en línea. Dejamos de venir a la iglesia por la cultura de ya no sentirnos culpables. Antes veníamos y decíamos: wow, necesito ir, necesito escuchar. Y había una cierta presión de asistir. Pero poco a poco, mucho más ahora después de la pandemia, ahora esa presión
ya no está ahí. Y a mí no me gusta llamarle presión, sino simplemente debemos de tener una responsabilidad aquí en el corazón de decir, es necesario ir a la iglesia. Algo más que detiene a un cristiano de no ir a una iglesia: seguimiento de líderes espirituales en línea. Estamos escuchando, sí, tengo mi pastor, pero tengo aquí, escucho más no sé, a lo mejor a Cash Luna, escucho acá a Walter Mercado, escucho acá a la doctora Corazón, escucho por acá a otros. Y tengo, ya mi iglesia ya no es tan importante, mi pastor ya no es tan importante, sino tengo otras opciones allá afuera en donde puedo escuchar y decir, allá aquel me enseña mejor que allá en mi iglesia, que en la escuela dominical, que mi pastor. Tenemos opciones, y muchos otros no vienen a la iglesia por simplemente quehaceres del hogar. Número 1, una iglesia agradecida asiste. Número 2, una iglesia agradecida alaba. Lucas 17:15 dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Este hombre volvió glorificando a Dios, un samaritano, un extranjero, alguien que en ocasiones los judíos los veían como una raza diferente, alguien que no merecía ni debía adorar a Dios, porque el judío se sentía el único que le podía adorar, de tal manera que un samaritano muchas veces se cohibía para adorar a Dios. Pero este hombre, cuando vio lo que Dios había hecho en su vida, regresó glorificando a Dios. Una iglesia agradecida alaba a Dios. La iglesia es un buen lugar para darle gracias a Dios. Y qué mejor manera de dar gracias a Dios que cantando a Dios. ¿Sabes que en el mundo cantamos muchas veces porque estamos contentos? Le cantamos a muchas cosas: a la puerta negra, a la vaca voladora y a la licuadora. Y si le cantamos a tantas cosas, ¿por qué mejor no, sabiendo que Dios me ha salvado, sabiendo que Dios me ha redimido, sabiendo que Jesús dio su vida por mí? ¿Por qué no mejor cantar? Se oye un son en alta esfera. ¿Por qué no mejor cantar gloria a Dios en las alturas? ¿Por qué no mejor cantar y darle honra y gloria a Dios? Cantar a Dios muestra nuestra gratitud. Cantar a Dios muestra nuestro agradecimiento, nuestro amor, nuestro gozo de que Dios nos ha salvado. Hechos capítulo 3. Vamos a ir. Hechos capítulo 3. Versículo 6. Hechos 3:6 dice: mas Pedro dijo, ahora Pedro está en una cárcel. No, perdón, aquí Pedro no está en una cárcel. Pedro había estado en muchas cárceles, pero dice Pedro, entrando ahí al templo, ve a este hombre paralítico y lo ve ahí tirado en el piso, rogando por dinero. Y Pedro le dice, Hechos 3:6, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo con ellos, y se mete a un antro y comienza a alabar a Dios. No, dice la Biblia que entra al templo andando y saltando y alabando a Dios. Pastor, entonces debemos de saltar en la iglesia para alabar a Dios. Es que este hombre había estado paralítico. Y si tú has estado paralítico por 40 años y ahora puedes brincar, yo me imagino que dirías, pues voy a brincar. Y Señor, gracias porque me has salvado. Gracias porque ahora puedo caminar. Y gracias porque no tengo 80 años, porque si no, no pudiera brincar. Pero este hombre entra al templo porque el templo y la iglesia es un buen lugar para alabar
a Dios. De tal manera que debemos de alabar a Dios. Ve lo que dice Lucas capítulo 24, versículo 50. Lucas 24, 50. Una iglesia agradecida alaba y adora a Dios. Lucas 24, 50. Y lo sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo a los apóstoles y a la gente que estaba ahí antes de él ascender. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Una iglesia agradecida es una iglesia que alaba a Dios. Número 3, una iglesia agradecida es una iglesia que alcanza. Una iglesia agradecida alcanza. ¿A quién alcanza? Hechos capítulo 2, vamos a regresar a Hechos. Hechos capítulo 2, versículo 46. Aquí encontramos la iglesia primitiva, la iglesia neotestamentaria, una iglesia joven, nueva. Y dice Hechos 2:46, y perseverando unánimes cada día en el templo. ¿Cuántos días a la semana? Cada día. Ay, pastor, pero domingo y luego el jueves y a veces no nos quejamos, vamos a la escuela todos los días, vamos a trabajar todos los días. Dice la Biblia que en el principio aquí de la iglesia primitiva, todos los días iban al templo. Y después dice, y partiendo pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y aquí encontramos que estaban alabando a Dios. Y luego dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Sabes? Una iglesia agradecida es una iglesia que se reúne para escuchar la palabra de Dios, para alabar a Dios, pero se reúne para planear cómo alcanzar al mundo. La razón de la existencia de una iglesia es esa. Una iglesia está para alcanzar al mundo. Somos la sal de esta tierra, somos la luz de este mundo. ¿Y de qué sirve una luz si metemos esa luz y la escondemos debajo de una mesa? De nada sirve. De tal manera, hermano, hermana, que esta iglesia está para ser un faro en esta comunidad, para decirle a esta comunidad de alrededor, aquí en Mayorazgo y en nuestra ciudad, que hay un Salvador, que hay un Señor que murió en la cruz del Calvario. Tenemos que ir y decirlo, como dice el himno, a las montañas, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, que Jesús murió por sus pecados, que Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario, que Jesús fue sepultado, pero que Jesús resucitó. ¿Para qué? Para simplemente enseñarnos a bien morir. No, Jesús murió y resucitó y ahora está a la presencia de Dios para salvarnos a cada uno de nosotros. Por ti y por mí no nos podemos salvar, pero Jesús murió en la cruz, y como iglesia, porque estamos agradecidos con Dios, debemos decir gracias, Señor, por habernos salvado. Ayúdanos a alcanzar a nuestra Jerusalén, a nuestra Judea, a nuestra Samaria y hasta lo último de la tierra. 1 Timoteo capítulo 2. Una iglesia debe de orar para que otros sean salvos. 1 Timoteo 2, versículo 1. Pablo escribe esta carta y hablando con este joven pastor que se llamaba Timoteo, le dice Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 2:1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y qué interesante la manera que lo pone Pablo. Os exhorto que se hagan rogativas, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres. Pero
¿Cómo es hacer rogativas y peticiones por todos los hombres? Con acciones de gracias. Continúa versículo 2. Por los reyes y por todos los que están en eminencia. Pablo está diciendo, ora por el presidente, por el gobernador, por aquellas personas que están en algún tipo de cargo, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Entonces Dios está diciendo, mira, ora por tus gobernadores para que vivas en paz, pero ora para que sean salvos y ora con acciones de gracias. De tal manera que como iglesia debemos nosotros de orar por nuestro presidente, debemos de orar por nuestros gobernadores, debemos de orar por aquellos que Dios ha puesto en algún cargo público. Debemos de orar, pastor, pero si ustedes supieran, es del otro equipo, es del otro partido. No, Dios dice que debemos de orar por ellos, pero con acciones de gracias. Y como iglesia, una iglesia agradecida, debemos nosotros de orar para que no solamente ellos sean salvos, pero dice en el versículo 4, para que todos los hombres sean salvos. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y Dios quiere que nosotros oremos para que todos sean salvos. Número 3, una iglesia agradecida alcanza su comunidad, alcanza a las personas para que sean salvos. Y número 4, una iglesia agradecida apoya. ¿Qué apoya? Ve lo que dice 2 de Corintios. Y vamos a ver Mateo 2. Vamos a ver primero Mateo 2, versículo 11. Y luego 2 de Corintios. Ya estamos acercándonos a Navidad. Y aquí en Mateo capítulo 2, versículo 11, nos habla acerca de estos hombres magoi, que quiere decir hombres sabios, o en la traducción vemos que son hombres magos, estos hombres que vinieron primero a Herodes y le preguntan a Herodes dónde van a ser el rey de los judíos, y Herodes no sabe. Pregunta a las personas sabias que él tenía y le dicen, pues allá en Miqueas 5:2 dice que Jesús va a nacer en Belén de Judea. Entonces estos hombres van a Belén de Judea, pero ellos traían algo importante que dar a Jesús. Dice la Biblia, Mateo 2:11, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, ¿qué hicieron? Lo adoraron. ¿A quién? A Jesús. Adoraron a Jesús. Yo creo que era un bebé. Algunos dicen ya está un poquito más grande, pero yo creo que era un bebé. Ahora, si adoraron a Jesús, yo no creo que Jesús se levantó, ¿verdad? Y les dijo, gracias, Dios los bendiga, ahora sí, vayan. Era un bebé. Y también dice la Biblia que cuando adoran a Jesús, le ofrecen oro, incienso y mirra. A propósito, en Isaías creo capítulo 60 y a lo mejor por ahí el versículo 6, no recuerdo muy bien, profetiza que de Media iban a venir camellos e iban a dar a Jesús oro e incienso. Ya estaba profetizado. Y cuando vienen estos hombres y le dan oro, incienso y mirra, ¿quién se lo habrá gastado ese oro? ¿Jesús o sus papás? Yo creo que los papás, amén. Yo creo que Jesús nos dice, oye José, oye María, mamá, ¿y por qué te estás gastando mi dinero? Pero ellos, de agradecimiento, traen estas cosas que eran valiosas a Jesús. Ahora ve lo que dice 2 Corintios 9, versículo 10. Segunda Corintios 9:10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Otra vez,
Pastor, ¿qué quiere decir aquí? Bueno, está hablando acerca de Dios. ¿Quién da semilla? Es Dios. ¿Quién da pan? Es Dios. ¿Quién provee? Es Dios. ¿Quién multiplica nuestro campo? Es Dios. ¿Quién aumenta los frutos del campo y de nuestra justicia? Es Dios. Versículo 11. Para que estéis enriquecidos en todo. ¿Sabes que Dios quiere bendecirnos? Y dice aquí, Dios bendice y aumenta, y luego dice para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad. Y aquí esta palabra liberalidad no está hablando de la palabra libertinaje, que es muy diferente de vivir una vida en pecado. No, liberalidad en cuanto a ser generosos. Y dice la Biblia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Dice la Biblia, está hablando a la iglesia de Corinto, ustedes, y ese capítulo 9 y el capítulo 8 habla acerca del apoyo a la ofrenda misionera. Y aquí en el capítulo 9 está diciendo, Dios te quiere bendecir, iglesia, para que cuando tú tengas, tú puedas dar a la obra misionera, y las personas que reciben esto van a dar las gracias a ti. ¿Se acuerdan allá en Filipenses como Pablo en el capítulo 4 dice: gracias, iglesia, porque ustedes mandaron con Epafrodito, y muchas gracias? Y aquí está otra vez Pablo diciendo: cuando ustedes mandan a los santos, o sea, a los cristianos, ellos son agradecidos. Pero también dice, también la gente a la que se le predica de Cristo da gracias. ¿Y quién da gracias? Mira, porque Dios me bendice, yo debo de estar agradecido y apoyo la obra misionera. El que recibe el misionero ve el apoyo de la obra misionera y da gracias a Dios y a la iglesia. Y quien es salvo dice: wow, Señor, gracias porque mandaste a este grupo, a estas personas, a este misionero para que me hablara de Cristo. Gracias, 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 gracias. Y es una cadena que Dios quiere que siga adelante, pero que comienza en la iglesia. Versículo 13: pues por la experiencia de esta ministración, o sea, la ofrenda misionera, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Una iglesia agradecida es una iglesia que viene, se reúne y da gracias a Dios y apoya la obra de Dios, tanto localmente como la obra misionera, y le dice al Señor: Señor, gracias. Tú me has dado tanto, Señor, gracias. Que Dios nos ayude a ser más agradecidos. Jesús dijo: ¿no eran 9? Y solamente este extranjero, que se supone que el extranjero no debió de haber venido, los demás, pero este extranjero vino y dio gracias. Que Dios nos ayude a ser más agradecidos. Piensa en las cosas en este mes de diciembre que ya viene pronto, cosas por las cuales puedes tú estar agradecido. Y dile al Señor: Señor, gracias, gracias por mi familia, gracias por el techo, gracias por la cama que puedo dormir, gracias por la comida que podemos comer, gracias por la iglesia, por un lugar donde me puedo reunir, un lugar donde puedo tener compañerismo, un lugar donde puedo alabar tu nombre, un lugar donde puedo asistir porque hay lugares donde ya no hay iglesia, un lugar donde puedo alcanzar las almas y un lugar donde puedo apoyar la obra de Dios a través de mi agradecimiento. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias
por nuestra iglesia. Gracias porque